buenas tardes. Con esta impresionante vista de la ciudad de Toledo, pintada en 1604 por el Greco, comenzamos nuestra conferencia. Gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotras contar con la presencia de todos ustedes. En fechas tan próximas a la Semana Santa, pensamos en elegir un tema en el que pudiéramos mostrar algunas obras sobre la pasión de Cristo, cuya belleza nos transmitiera la espiritualidad de una época y la sensibilidad de un pintor. Finalmente decidimos que el artista sería Domenico Theotokopoulos, el Greco, pues a pesar de la polémica surgida entre los expertos de su obra, referente a su formación humanística e intelectual, su lenguaje plástico, su espiritualidad o la iconografía de sus cuadros, a nosotras, siempre que los contemplábamos, nos transmitían una profunda emoción. Era además tal vez el momento adecuado para analizar sus pinturas de tema religioso, pues como todos ustedes saben, este año se está celebrando el 4º centenario de la muerte del pintor con grandes eventos culturales. El Greco nace en Creta en 1541 y muere en Toledo en 1614. Es con este apodo con el que pasará a la historia Domenico Theotokopoulos, artista que representa una de las cumbres de la pintura de la escuela española y de la historia del arte universal. Su genialidad artística, nutrida por una sensibilidad excepcional, lo llevó a transitar un rico itinerario desde su Creta natal, de impronta bizantina, hasta la revolución del Renacimiento, para más tarde, casi 4 décadas de estancia en Toledo, desembocar en el manierismo de finales del siglo XVI. La osadía de los escorzos, la riqueza de sus composiciones, el tratamiento de diversos temas y la singular gama de su paleta lo han convertido en un referente para la estética más avanzada de todos los tiempos. Los cuadros elegidos corresponden a algunas de las obras maestras que pertenecen a la colección que sobre el pintor posee el Museo del Prado, unidas a algunas otras pertenecientes a otros museos e instituciones eclesiásticas. En el transcurso de la preparación para la conferencia, nos dimos cuenta que tal vez el complemento ideal para trascender la belleza de las imágenes y su simbolismo sería la música. Enseguida vino a nuestra memoria una de las obras más importantes de la historia de la música sacra, la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, que a pesar de haber sido compuesta casi 2 siglos después de las pinturas del Greco, se complementaban perfectamente. Pintura y música unidas para ayudarnos a comprender mejor la idea de la belleza. Platón consideraba la belleza como una noción abstracta, como complemento a la armonía del universo. Su contemplación nos llevaba a sentir un bienestar emocional y subjetivo, y su reflexión nos introduce en el mundo del espíritu, de las ideas, en donde reside la verdad, la belleza y el bien. La belleza que la percibimos a través de nuestros sentidos y que comunica el mundo físico con el mundo de las ideas, salvando el abismo que hay entre el mundo sensible y el inteligible, de tal manera que todo queda ligado y hace que nuestro espíritu se eleve hacia dimensiones nuevas de percepción y conocimiento. Así lo entendió la Iglesia Católica desde sus primeros tiempos, dándole una gran importancia y reconocimiento a la creación artística y su plasmación de la belleza. Un camino hacia lo trascendente, hacia el misterio último, hacia Dios. Buenas tardes. Yo también quiero darles las gracias por su presencia hoy en esta charla. La obra que ha acompañado esta entrada al comienzo de la conferencia corresponde con el número 1, que está interpretado por un coro y una coral. En esta ocasión está interpretada la Pasión según San Mateo por el coro del King's College de Cambridge, que es el que nos va a estar acompañando durante toda esta charla. Yo les voy a hacer una pequeña introducción muy breve a la obra musical,
para que nos vayamos situando. No tenemos certeza de cuándo Johann Sebastian Bach compuso esta que está considerada su obra maestra, la Pasión según San Mateo. Se duda entre 1727 o 1729, pero lo que sí que es cierto es que fue interpretada por primera vez el 15 de abril de 1729, festividad de Viernes Santo, en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, bajo la dirección del propio compositor. En esta composición musical, Bach presenta el sufrimiento y la muerte de Cristo, según el Evangelio de San Mateo. La estructura en dos partes, que a su vez se agrupan en 8 secciones. El texto del Evangelio corresponde con los capítulos 26 y 27 y es cantado literalmente por el evangelista. El resto de los personajes de la trama, Cristo, Judas, Pedro, etc., son interpretados por los solistas, con la intención de interpretar el texto bíblico. En torno a él se agrupan coros, corales, recitativos y arias, cuyos textos fueron escritos por el poeta Christian Friedrich Heinrich, más conocido como Picander, que fue libretista de Bach en Leipzig. Los números musicales de la obra de Bach han sido escogidos cuidadosamente buscando su adecuación al asunto y al mensaje de las obras del Greco. En cada obra del artista, tras la lectura del número correspondiente del libreto, escucharemos la música y seguidamente analizaremos sus aspectos temáticos, iconográficos y técnicos. Comenzamos con la Magdalena en penitencia. El aria que hemos elegido es la número 10, en la que se escucha a la figura del contralto declamar su contrición y arrepentimiento. Y dice así: contrición y arrepentimiento torturan mi corazón culpable, que mis lágrimas se vuelvan para ti, fiel Jesús, en agradables aromas. Magdalena, pecadora pública, a la que Jesús había perdonado sus pecados, procedía de Magdala, una pequeña población cercana al río Tiberíades, personaje del que podemos leer algunos pasajes hermosos en la Biblia, por ejemplo, aquel en el que lava los pies a Cristo con sus lágrimas y luego los seca con sus cabellos. Magdalena tuvo también un papel importante durante la pasión del Señor, acompañando a la Madre de Jesús, y fue ella a la primera persona que se le apareció Cristo una vez resucitado. Tras la muerte del Señor llevó una vida de penitencia y oración y es, por tanto, uno de los símbolos de arrepentimiento y de la confesión de los pecados. El Greco trató este tema en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera, produciendo hasta 5 tipos diferentes. La que presentamos hoy es una de las más bellas.
Fue realizada cuando el pintor ya se encontraba en Toledo entre los años 1577 a 1580. Hoy en día pertenece al Museo de Winchester. Para este tema, el pintor creó un prototipo que repetirá en otras ocasiones debido a la gran demanda sobre esta iconografía. La santa es representada como una joven de gran belleza, estática y casi en éxtasis, nada que ver con los modelos que había tomado en principio de su maestro Tiziano, una figura de algo más de medio cuerpo en primer plano, ante un fondo rocoso con vegetación, del que pende una pequeña rama de hiedra, símbolo de crecimiento espiritual y eternidad, que ocupa la mitad izquierda del cuadro, subrayando la diagonal que rige la composición y contribuyendo a la sensación de quietud y equilibrio al prolongar la dirección de la cabeza de la santa, mientras que en la otra mitad se abre en el fondo un amplio paisaje. La mirada de Magdalena se eleva al cielo, sus ojos aparecen inundados por las lágrimas, lágrimas de arrepentimiento, mientras que sus largos y rubios cabellos caen sobre los hombros, alrededor de la garganta y encima de su pecho. Las manos de largos dedos aparecen entrelazadas, apoyadas sobre sus rodillas, actitud que nos remite a la oración y el recogimiento. A su lado la calavera y el frasco de los ungüentos, que siempre la acompañan para mejor poder identificarla, ambos definidos con extraordinario naturalismo. La luz, tan importante en la obra del pintor, delinea los pliegues del ropaje. El color resulta de una brillantez extraordinaria. Las gamas cromáticas azules-violetas utilizadas en su túnica juegan con los amarillos dorados de su cabello, provocando contrastes y reflejos de gran efecto lumínico. El Greco consigue con esta obra una imagen de extraordinaria belleza plástica, al tiempo que transmite una imagen de gran espiritualidad y elegante vehemencia que emociona al contemplar la figura. El momento siguiente en la Pasión de Cristo es la Última Cena, un momento importante. En este caso hemos escogido esta obra de la Pinacoteca Nacional de Bolonia y la música que va a acompañar esta imagen corresponde al recitativo número 17, en el que Jesús, sentado a la mesa para celebrar la cena pascual, anuncia a sus apóstoles que el final está cerca, porque uno de ellos le traicionará. El texto literal dice: entonces Judas, que era el que iba a traicionar, dijo: ¿soy yo, maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho. Antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: bin ich's, Rabbi? Sprach zu ihm: du sagest. Esta pequeña obra es una tabla de apenas 43 por 52 centímetros que el artista debió de realizar al poco tiempo de trasladarse a Venecia, a donde fue entre 1567 y 1568, para aprender el arte de la pintura occidental. En la ciudad de los Canales existía una próspera colonia de griegos, debido a que la isla dependía de la Serenísima República desde 1204. En esa colonia había algunos pintores dedicados a la elaboración de iconos para sus compatriotas. Sin embargo, sabemos que el Greco no se inscribió en la comunidad ortodoxa de San Giorgio dei Greci, lo que parece indicar su intención de introducirse en el ambiente artístico de la Serenísima, en el que destacaban como grandes maestros Tiziano, Tintoretto, Veronés y los Bassano.
no tenemos apenas noticias de los medios artísticos e intelectuales que frecuentó, ni tampoco de la clientela a la que sirvió el Greco en Venecia. Pero, desde luego, viendo esta imagen, queda evidenciado que conoció la producción artística de los grandes maestros de la escuela veneciana, que los estudió también con cierto interés, porque observamos un cambio estilístico en sus obras. A través de escenas como esta, constatamos el deseo del Greco de profundizar en, por ejemplo, la representación del espacio. Y así vemos cómo ubica la escena en un interior con varias puertas o cómo muestra el enlosado del suelo, que, como todos ustedes saben, son recursos habitualmente utilizados por los pintores renacentistas para fingir el espacio. También es una aportación a su arte del mundo occidental la colocación de esa figura que vemos de espaldas y que introduce al espectador en la escena. ¿Qué momento representa el Greco en esta imagen en el transcurso de la Última Cena? El Greco ilustra el momento exacto que acabamos de oír en la música, cuando anuncia a sus apóstoles la pasión. La representa siguiendo el modelo tradicional, disponiendo la mesa, como ven, en paralelo al plano del cuadro y proyectada en perpendicular, en ese escorzo. Los apóstoles se agrupan alrededor de la misma. Fíjense que el blanco del mantel es uno de los colores más llamativos y Judas permanece aislado del resto y además en sombra. En el centro de la composición se encuentra Jesús y frente a él, de espaldas, en el primer plano, está Judas, inquieto. Y al situarlo en este lugar, el Greco le señala como el traidor. Influido por los pintores italianos, también el Greco vemos que se esfuerza en traducir los gestos del rostro y las reacciones de cada uno de los apóstoles ante el anuncio que acaba de hacer el maestro. Estos juegos de gestos, de movimientos de cabeza, etcétera, otorgan vida, dinamismo a la composición. Los pigmentos los aplica con una pincelada fluida y es muy interesante en esta obra observar la gama cromática. La gama cromática predominante, como ven, es la de los colores cálidos, rojos, amarillos, anaranjados, que, fíjense, están iluminados por una luz potente hasta tal punto que absorben el color y en algunos casos lo dejan casi blanco. Como, por ejemplo, observen la túnica roja que viste Jesús. Ante esta obra asistimos a una de sus primeras experiencias en ese sutil manejo de la luz y el color que hacen los artistas venecianos, que el Greco supo ver muy bien y que harán de él un gran maestro del lenguaje pictórico. La siguiente obra es La oración en el huerto. Hemos elegido el recitativo número 27, donde el evangelista nos relata la acción. Dice así: Jesús avanzó unos pasos y, postrándose con su rostro en el suelo, oraba diciendo: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so dir dieser Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.
La obra se encuentra en la iglesia de Santa María de Andújar, firmada por el pintor abajo a la derecha sobre una piedra. Domenico Theotokopoulos Epoiei la hizo. Esta pintura ejemplifica el segundo de los tipos que creó el Greco de este tema. El pintor utilizó en esta ocasión un modelo utilizado ya en las primeras décadas del siglo XVI, un formato vertical que le impuso cambios sensibles en la composición. Ahora esta se encontraba dividida en dos franjas claramente diferenciadas. Vemos en primer plano los apóstoles, San Juan con túnica azul y manto rojo anaranjado, Santiago el mayor con túnica amarilla y San Pedro con túnica azul y manto amarillo, que duermen profundamente cobijados por una roca y troncos de olivo. El árbol del olivo, desde la antigüedad, simboliza la inmortalidad. En la Biblia aparece en numerosas ocasiones con diferentes significados, misticismo, santidad, etc. Tras ellos, sobre una suave colina, se encuentra Jesucristo, acompañado por un ángel, que asume una apariencia más etérea que en obras anteriores. En el lado derecho de la escena, en la lejanía, aparece un grupo de soldados y al fondo la ciudad de Jerusalén. El tratamiento espacial es ahora más naturalista que en versiones anteriores. Sin embargo, el tratamiento lumínico, multifocal y relampagueante proporciona a la escena una apariencia espectral. Destaca en ella la presencia del ángel, cuya túnica de blanco luminoso transforma su entorno en un lugar metafísico. El cuadro permaneció ignorado por los historiadores hasta que en 1914 reparó en él el canónigo de Baeza, don José Juliá, que se encontraba en Andújar en aquella época. Descubrió la obra, que formaba parte del retablo mayor de la iglesia, ocupado todo por escenas de la Pasión del Señor. Su estado de conservación era bastante precario, por lo que fue enviado al Museo del Prado para su restauración en 1936. La tela pudo ser encargada tal vez al pintor por don Antonio Sirviente de Cárdenas, custodio mayor de Santa María, natural de Andújar, que en ese momento era presidente de la Cancillería de Granada y miembro del Tribunal de la Inquisición de Andújar. El Concilio de Trento, a través de sus cánones y decretos, y también de la difusión de estos bajo la supervisión de los obispos de cada diócesis, ejerció una profunda influencia en la elección de los temas. El Greco, al igual que sus contemporáneos, se sometió evidentemente a las normas de la Contrarreforma. Sin embargo, aunque las recomendaciones de los legados tridentinos exigían precisión, claridad y decoro en las imágenes religiosas, no hacían referencia explícita al estilo artístico, es decir, a la composición, a la forma, al espacio, el color, la luz, lo cual no tiene nada de particular, pues ellos eran eclesiásticos y no artistas. El estilo utilizado para estimular la fe de los católicos y fomentar en ellos las buenas obras quedaba a el criterio de los artistas. Después de la oración en el huerto, y como hemos visto ahí al fondo, vienen a prender a Cristo. Después del prendimiento, Cristo es llevado ante Anás, Caifás y después ante Pilato. Bien, un personaje importante en relación con este momento posterior al prendimiento es precisamente la figura de Pedro. Para ilustrar esta imagen que tienen en la pantalla, hemos escogido el recitativo número 46, en el que el evangelista narra cómo mientras Jesús era juzgado, Pedro insistía en su negativa a aceptar que le conocía a Jesús. Y al efectuar la tercera negación, cantó el gallo. Y dice así textualmente
la parte final de este recitativo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Da hub an sich zu verfluchen und zu sperren, ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da zu ihm sagte, ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und ging heraus und weilte bitterlich. Esta es una obra de la primera etapa toledana del Greco. La figura de Pedro está en el interior de una gruta, como ya vimos en la imagen de María Magdalena, lugar tradicional de penitencia. La composición, en esta ocasión, al contrario de lo que sucedía con la Magdalena, se abre a la izquierda, donde el pintor representa una escena inmediatamente posterior a la resurrección de Cristo. Descubrimos, envueltas en la luz del amanecer, 2 pequeñas figuras. En primer término, una mujer camina alejándose del lugar. Es María Magdalena. Y al fondo, un ángel que sobre el sepulcro viste resplandecientes vestiduras blancas. La imagen del ángel responde a la descripción que el propio evangelista Mateo hace en el capítulo 28, versículo 3. Era su aspecto como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Este ángel es el encargado de anunciar la resurrección de Jesús. ¿A quién? A María Magdalena. Y ella será la que comunique que el sepulcro está vacío a los apóstoles. Y el primero que recibe la noticia es precisamente Pedro. Por eso, la vinculación de las 2 escenas. En la figura de San Pedro, el Greco representa la humanidad del santo, con los ojos bañados en lágrimas. A causa de su sentimiento de culpa, se vuelve hacia lo alto, suplicando el perdón de Dios. El tema del arrepentimiento de San Pedro es novedoso en la iconografía cristiana, pues no existe antes del siglo XVI y surge con la Contrarreforma. Hasta entonces, para ilustrar la negación de Pedro, los artistas representaban la predicción de la negación, es decir, cuando Jesús le dice que le negará, o la negación misma en la que figura San Pedro y el gallo. Según el profesor Pérez Sánchez, al parecer, fue precisamente el Greco, el primero o uno de los primeros que abordó en 1580, esta obra es precisamente de esta época, el tema, de manera que a través de una imagen de devoción popular, los teólogos y moralistas exaltan el sacramento de la penitencia y la figura del santo como piedra angular de la Iglesia católica, ya que tanto San Pedro como el sacramento estaban siendo cuestionados por los protestantes. Es una pieza destinada a oratorios privados, a clientes particulares dentro del marco del denominado cuadro de devoción, potenciando el acercamiento emocional entre el fiel y la imagen. Técnicamente, el estudio anatómico es correcto, el dibujo y la composición, cuidados.
La figura de Pedro está tratada con gran naturalismo. La poderosa presencia del personaje recuerda las grandes obras de Miguel Ángel, al igual que los detalles de la musculatura y de las venas. El Greco conoció y estudió directamente las obras del artista florentino durante su estancia en Roma antes de trasladarse a España. El apóstol viste con los colores tradicionales que le identifican. No sé si recuerdan que ya Alicia ha dicho cuáles eran los colores de San Pedro. El azul, símbolo del cielo, y el amarillo, símbolo de la vida eterna, de la fe. Se le representa como un hombre de edad madura, acompañado por su atributo por excelencia, las llaves. Pero son las llaves, pero son siempre dos. ¿Y por qué son dos? Porque una es la llave del cielo y la otra la de la tierra, tal y como aparece en Mateo, capítulo 18, versículo 19, porque ambas son el símbolo del poder que le fue otorgado por el propio Jesucristo. Bueno, aquí tenemos el maravilloso expolio, que hemos tenido la suerte de tenerlo en el Museo del Prado para una breve restauración y hoy en día se encuentra ya en la sacristía de la catedral y si ustedes van a Toledo volverán a comprobar que es una de las obras más impresionantes y espectaculares de El Greco. Para este cuadro hemos elegido una coral. El coro recita de forma muy vehemente las siguientes estrofas. Oh cabeza lacerada y herida, llena de dolor y escarnio, oh cabeza rodeada para burla de coronas de espinas. Oh cabeza otrora adornada con elevados honores y agasajos, yo te saludo. El lienzo firmado se conserva en la sacristía de la Catedral de Toledo y representa el momento inicial de la Pasión en el que Cristo es despojado de sus vestiduras. La elección de este tema vendría impuesto por el cabildo catedralicio, que se justificaría por el lugar donde iba a ser colocado, el vestuario de la Iglesia, lugar de preparación para el rito de la misa, adquiriendo así un gran valor simbólico, pues el expolio sería el primer acto de preparación para el sacrificio del Gólgota. El tema no era muy habitual y se usa preferentemente en cuadros europeos de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. El pintor utilizó varias fuentes para su iconografía, un texto atribuido a San Buenaventura, las meditaciones a la Pasión de Cristo y varios episodios sacros que ayudaban a expresar con intensidad el sacrificio y el cumplimiento de la palabra según lo que estaba escrito. La imagen de Cristo aparece vestida con una túnica roja de una sola pieza que después, según el texto evangélico, habría de ser echada a suerte entre sus ejecutores. Ocupa el centro de la composición, netamente destacado de la vociferante multitud que le escarnece. De este modo, el Greco marca claramente la diferencia de espacio moral que ocupa Jesús, del espacio físico que ocupa la multitud. Una diferencia lógicamente acentuada por la contraposición entre la figura de Cristo, idealizada y serena, una de las más bellas sin duda, que vuelve sus ojos al cielo en señal de aceptación
y el crudo naturalismo de la turba que le oprime. En la parte inferior del cuadro, ocupando las esquinas y dejando entre ellos un espacio triangular vacío que permite que veamos la figura entera de Cristo, aparecen a la izquierda la Virgen, acompañada de María Magdalena y María Cleofás, y a la derecha un hombre que trabaja en horadar el madero de la cruz, dibujado en un pronunciado escorzo. Arriba, en la parte superior, lo que vemos es un bosque de lanzas y celadas que rodean a Cristo, haciendo presa en él y creando a su alrededor un espacio claustrofóbico. La representación de las tres Marías y las cabezas situadas por encima de la figura de Jesús proporcionaron un motivo de crítica, porque no figuraban en los evangelios canónicos, como tampoco el mismo tema del expolio, que aparece solo en el evangelio apócrifo de Nicodemo, cuyo texto dice así: Cuando Cristo llegó al lugar que se llama Gólgota, los soldados le desnudaron de sus vestiduras, le ciñeron un lienzo y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y colocaron una caña en sus manos. Tal vez el Greco, en esta ocasión, pensara en iconografías bizantinas, en donde se recrean de forma similar el prendimiento y el beso de Judas, e igualmente en su representación formal, donde emplea un aplanamiento del espacio y realce jerárquico de los personajes, lo que nos hace suponer que el pintor trataría la escena como un gran icono bizantino. Fíjense que siempre, cuando vemos el cuadro y vemos esa túnica roja tan bella, parece como un gran corazón que late, ¿no?, alrededor de esa turba que le oprime. Pero eso sí, siempre filtrado a través de sus conocimientos de la pintura veneciana. Ya tenemos a Cristo escarnecido y va camino del Gólgota. Aquí vemos a Cristo abrazando a la cruz. Esta es una obra muy emotiva. Yo tengo que reconocerles que es una obra que a mí siempre me emociona cuando la veo en el museo, aunque esté la sala llena de gente. Entonces, bueno, es una obra, como les acabo de decir, de la propia colección del museo. Para acompañar el sentimiento de esta obra, hemos escogido el recitativo número 65, que corresponde ya a la sección de la crucifixión, que está interpretado por el bajo y donde nos insta a buscar en Jesucristo, identificado con la cruz, la ayuda necesaria para superar cualquier trance, por duro que sea. Dice así: sí, dichosa la hora en que la carne y sangre humana se ve forzada a cargar con la cruz. Cuanto más duro es el trance, mayor es el bien del alma. Freilich will in uns das Fleisch und Blut zum Kreuz gezwungen sein, ist unsere Seele gut, ihr Herr geht es an. La temática de la pasión de Cristo será muy solicitada por la clientela toledana del Greco, que se interesa en concreto por este asunto de Cristo abrazado a la cruz, existiendo numerosas versiones de este mismo tema realizadas por el artista, así como copias realizadas en su taller. La del Museo del Prado está fechada entre 1600 y 1605, es decir, ya en la etapa final del artista. En este tipo de representación de Cristo, que sigue la iconografía primitiva, vemos en primer plano y en media figura o de 3/4 al personaje. Este tipo lo vio el Greco en Venecia, en obras de Tiziano, de Sebastiano del Piombo. ¿Cuál es la novedad del Greco? El Greco la hace suya
al eliminar toda referencia a Cristo, camino del Monte Calvario, y presentarlo ante un fondo de nubes grises, como de tormenta, que parecen anunciar de manera más poética el destino trágico del protagonista. Jesús avanza e inclina su cabeza ligerísimamente hacia atrás, elevando sus ojos llorosos al cielo, con una mirada resignada y sumisa que nos recuerda a la que acabamos de ver del expolio. No llora por él, ni padece por la carga de la cruz, que es más simbólica que real. Sujeta con amor y firmeza la cruz, que se recorta sobre ese fondo de nubes grises. La forma de sostener la cruz y la expresión de su rostro son elementos que han sido interpretados como una metáfora de la salvación, de la redención, en un momento de espiritualidad contrarreformista en que la cruz se convirtió en uno de los signos más elocuentes. Y así la destaca el Greco, al proyectarla en escorzo, es decir, en perpendicular al plano del cuadro, hacia el fiel. El artista, con esta manera de presentar los símbolos, busca conmover a los fieles con el sufrimiento del Redentor. Jesucristo viste túnica roja y manto azul, que simbolizan, respectivamente, su sufrimiento y la eternidad. Sobre su cabeza vemos el característico nimbo romboidal, de inspiración bizantina, recuerdo de su formación como pintor de iconos en Creta. Las manos, estilizadas, largas y huesudas, en las que se unen los dedos corazón y anular, son una señal identificativa de este autor. Otros pintores en Venecia también lo hacían. Recordamos ahora, por ejemplo, la mano de la reina, de la emperatriz, mejor dicho, que es un título mayor, Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. La figura parece estar iluminada por un potente foco de luz exterior, de manera que los pliegos de los ropajes parecen esculpidos. El cuerpo de Cristo se esconde tras esos amplios ropajes, intuyéndose la fuerza anatómica de ese cuerpo, inspirados en Miguel Ángel. Y hay un detalle muy interesante con respecto a la luz. La luz destaca el rostro y las manos de Cristo, para, como si de un retrato se tratase, centrar la atención de quien le mira. La crucifixión. Para este cuadro hemos elegido el recitativo número 71, donde el evangelista relata el momento último de la vida de Cristo. En esta obra, el compositor Bach trabaja con diversos símbolos musicales. Las palabras de Cristo son siempre acompañadas por tonos largos de las cuerdas que se utilizan como símbolo de lo divino, mientras que los demás caracteres solo son acompañados por el bajo continuo. Únicamente, y van a oírlo ustedes a continuación, cuando Cristo pronuncia sus últimas palabras, las cuerdas callan. Cristo ha muerto. Und von der 6. Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli,
Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo en la cruz es el símbolo de la redención y la imagen de devoción por antonomasia. El tema, configuraciones esquemáticas desde los primeros cristianos, sufrió transformaciones a lo largo de los siglos que afectaron al número de personajes significativos en el episodio principal de la Pasión, así como a la forma y manera de representarlos. En el cuadro de la crucifixión del Museo del Prado, Cristo aparece idealizado. No hay indicio alguno de sufrimiento, aparece tranquilo y sereno. La figura se traza con una solemnidad majestuosa, por medio de una silueta de punzante verticalidad, apartándose del modelo sinuoso y expresivo que el cretense había utilizado en otras ocasiones. La figura de Jesús, captada en el momento mismo de morir, aparece todavía con la cabeza erguida, mientras que de su costado brota un chorro de sangre que atestigua su final. Los ángeles, convertidos en oficiantes de tan redentora ceremonia de salvación, siguiendo modelos de la iconografía italiana, recogen en sus manos, a modo de cálices, la sangre que emana de la herida del Salvador. A los pies de la cruz, un tercer ángel se afana en recoger la preciada sangre, ayudado por María Magdalena. La Virgen María y San Juan flanquean la escena entre el dolor contenido de la Madre de Dios, de rostro crispado, y San Juan, que mira al crucificado con gran admiración y respeto. Los planteamientos simbólicos del Greco tienen mucho que ver con su utilización de la luz. Luz cada vez de mayor intensidad que parece emanar de los cuerpos, creando imágenes de una gran potencia. En su pintura es poco frecuente las proyecciones de sombras, y los fenómenos atmosféricos tienen una representación abstracta. En cambio, la luz, que es la antítesis de la oscuridad, nunca la penetra, sino que la disuelve. Por eso hay luz y sombra en sus cuadros, pero nunca se distingue el día de la noche. Prueba de ello es la oscuridad irreal e indefinida del fondo de estas pinturas. En la obra de la Crucifixión observamos su carácter simbólico y litúrgico. ¿Qué podemos leer en un texto del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5? Dice así: en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no le acogieron. Toda la escena queda enmarcada por una luz espectral, un celaje que amenaza tormenta y que dota a la escena de un intenso y desolador dramatismo. Este cuadro, la cruz de la Crucifixión, centraba el piso alto del retablo de Doña María de Aragón, una dama de la corte que había costeado la fundación de un colegio o seminario para la orden agustina bajo la advocación de la Encarnación. Este encargo representó un punto de inflexión en la producción del artista, quien se adentra en el cambio del siglo en su trabajo más personal. Es además el único retablo del pintor en Madrid. Con esta obra el Greco iniciaría la fase final de su carrera, donde desarrollaría un lenguaje plástico único por el extraordinario alargamiento de sus figuras, de marcados y variados escorzos, plenas de lirismo e inmersas en un sentido ascensional que correspondería a la manera sobrenatural con la que el pintor plasmaba los asuntos celestiales, donde rompe con cualquier idea convencional de espacio y representación naturalista. Cristo ha muerto y sus amigos, entre ellos José de Arimatea, piden a Pilatos el cuerpo de Cristo para enterrarlo. Esta pequeña obrita, El entierro de Cristo, es una composición que ahora analizaremos, pertenece al Museo Alessandrot
Sousos de Grecia. Está en Atenas, en Grecia. Para ilustrar esta imagen, hemos escogido el recitativo número 76, en el que el evangelista narra la colocación del cuerpo de Cristo en el sepulcro, mientras el coro, identificado con los judíos, recuerda a Pilato que Jesús había dicho: «Después de 3 días resucitaré». Y le manifestaron su temor a que los discípulos robaran el cuerpo y dijeran: «Ha resucitado de entre los muertos». Perdón. Son las cosas de la técnica. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein rein Leinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Nuevamente estamos ante una composición de pequeñas dimensiones, apenas tiene 41,5 por 43 centímetros, que los especialistas datan en los inicios del periodo romano del pintor. No hay datos seguros sobre el momento de su traslado a la ciudad eterna ni de las razones que le llevaron a emprender el viaje desde Venecia a Roma. Quizás estuvieran en el origen de esta decisión su deseo de completar su formación en el conocimiento del lenguaje renacentista y la búsqueda de nuevas expectativas profesionales. Fue el miniaturista Giulio Clovio, al servicio del cardenal Alessandro Farnese, el que en una carta le anuncia la llegada del Greco a la ciudad y además le pide que le dé alojamiento en su palacio. Aunque la ciudad trabajó para el cardenal Farnese durante 2 años, esta obra parece responder, sobre todo por el formato, a un tipo de clientela privada. El tema del entierro de Cristo es un asunto especialmente tratado en Venecia y, como ejemplo, tomemos las obras ejecutadas por Tiziano que posee el Museo del Prado. El Greco representa el momento del traslado del cuerpo de Jesús al sepulcro. Este asunto aparece en Italia en el siglo XV, porque al representar a los portadores arqueados, tensando sus músculos, ofrecía a los pintores renacentistas, y también, por supuesto, al Greco, una excelente oportunidad para exhibir sus conocimientos en la representación de la anatomía humana. Las figuras se recortan sobre el fondo oscuro de la roca, mientras uno de los portadores del cuerpo lo sitúa de espaldas. Como ya hemos mencionado anteriormente, es el que nos introduce en la escena y es un recurso habitual en el estilo manierista al que pertenece el Greco. Los personajes reflejan los sentimientos de tristeza y aflicción propios del momento que están viviendo, dejando atrás el hieratismo de la pintura tardobizantina e incluso, fíjense en el detalle, María se inclina y se desmaya como expresión máxima de dolor. Desde el punto de vista artístico, este motivo de María desfallecida crea un segundo centro de interés en la escena, que parece desviar la atención del motivo principal, pero lo cierto es que sirve para reforzar el papel de la Virgen María en la Pasión, pues muestra la compasión de la Madre en paralelo a la pasión del Hijo. En la plasmación de la historia, el paisaje cobra un emotivo protagonismo, una visión poética
que se relaciona con la tradición veneciana, de manera que intenta construir un escenario convincente para la escena. El artista desarrolló en sus años venecianos un gran interés por la representación de la naturaleza, de manera que el color y la luz y la plasmación de los elementos que constituyen el paisaje, como las rocas, la vegetación, los celajes, dieron como resultado obras tan excepcionales como este Entierro de Cristo, en el que el cromatismo del paisaje contribuye a reforzar el sentimiento de tristeza que sobrecoge a todos los personajes, pero también a transmitir esperanza. Si observamos la escena con atención, fíjense a la derecha, vemos a San Juan, ciertamente en una posición algo forzada. Fíjense en sus manos, a la derecha, juntas y señalando hacia la luz, símbolo de Dios, símbolo de la vida plena. Es decir, el Greco lo que nos está diciendo es que Cristo ha muerto, pero va a la vida, y que Cristo es el camino para llegar a esa vida. En el centro, en el primer plano, fíjense en el detalle, a los pies del sepulcro, de los clavos y la corona de espinas, símbolos ambos de la pasión del Hijo de Dios. Pero además la corona simboliza su grandeza, su honor y anuncia su victoria. El Santo Entierro señala generalmente el final de la pasión de Cristo. Bueno, este es el último cuadro que hemos elegido para nuestra conferencia y creíamos que debía de estar porque es de una belleza extraordinaria. Hemos elegido el coro final, que canta una bella melodía llena de compasión y ternura y habla de cómo llorando se postran ante el sepulcro para decirle que descanse dulcemente. La Trinidad representa el momento cumbre de la doctrina cristiana. La Trinidad representa el momento cumbre de la doctrina cristiana. Es el acontecimiento en donde Dios Padre recoge el cuerpo de su Hijo que se ha ofrecido como víctima para la salvación de toda la humanidad en presencia del Espíritu Santo. Es un cuadro pintado al óleo sobre lienzo de 3 por 1,79 y fue comprado por Fernando VII en 1832. Hoy en día pertenece a la extraordinaria colección sobre obras del Greco que posee el Museo del Prado. Esta pintura coronaba el retablo mayor de la capilla funeraria de Doña María de Silva en el convento de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. Esta era una noble dama portuguesa que llegó a España al servicio de la emperatriz doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. El misterio de la Santísima Trinidad ha sido siempre complejo de expresar, tanto teológicamente como a la hora de su representación visual. La Trinidad Paternitas, o trono de gracia, surge en época medieval y evoca las imágenes de la Virgen con el niño. Así se presentan inicialmente la iconografía en donde aparece Dios Padre sentado en posición frontal con el niño Jesús en sus rodillas y la paloma del Espíritu Santo entre ellos. Más tarde, en época gótica, el modelo evoluciona al sustituir la figura del niño por la de Cristo, ya adulto, clavado en la cruz, con todos los signos de la pasión, para finalmente, como en el caso que nos ocupa, y tras la aparición de la iconografía de la Piedad, en la que la Virgen acogía a su Hijo entre sus brazos, se traza un modelo paralelo
que a partir de ese momento será así como se represente. Estas imágenes hacen hincapié tanto en la entrega como en el sacrificio. Dios entrega a su Hijo único para rescatar a la humanidad y acepta el sacrificio de éste por el perdón de los pecados. La composición general se basa en una xilografía de Durero, en la que se representa a Dios Padre como trono de gracia, asistido por un grupo de ángeles, mientras recoge en su regazo el cuerpo muerto del Hijo sacrificado. A este esquema básico se sumaron otros elementos, sobre todo miguelangelescos y venecianos, en un intento de armonizar el diseño y el color, las dos grandes opciones en controversia desde el Alto Renacimiento. El sentido escultórico del cuerpo de Jesús, grandioso, solemne, monumental y sereno, muestra una admiración incontestable por Miguel Ángel del pintor cretense. El color rotundo, de gamas frías y contrastadas, azules, verdes, amarillos y blancos, matizadas por los grises de las nubes, hacen que nuestra mirada perciba una clara influencia del artista que seguramente sería su referente en este momento, Jacopo Robusti il Tintoretto. La belleza de los cuerpos y la gestualidad amable de los rostros impregnan la obra de serenidad. Obra bellísima, absolutamente italiana. Vemos cómo el pintor ha captado y asimilado perfectamente la composición, la luz y el color de la escuela veneciana, estilo clave para el resto de las escuelas pictóricas, en especial para la escuela española del Siglo de Oro. Finalizamos la conferencia con la misma imagen con la que comenzábamos y con la misma música también. Vamos a terminar, pero en esta ocasión, en lugar de ponerla al principio, la pondremos al final. Se trata de la vista de la ciudad de Toledo, que pertenece a la colección del Metropolitan Art Museum de Nueva York. Obra que sirvió para sustentar la imagen del Greco como de pintor místico, o al menos eminentemente espiritualista, y para sostener la idea de su íntima compenetración con la ciudad de Toledo. En esta obra, el artista no representa toda la ciudad, sino solo uno de los perfiles más significativos, el que baja abruptamente desde el Alcázar hasta el puente de Alcántara, para volver a ascender, culminando en el castillo de San Servando. A partir de esa configuración básica del paisaje, el Greco introdujo una serie de distorsiones y alteraciones que parecen destinadas a forzar su expresividad. Así transformó el paisaje toledano, que todos sabemos cómo es, árido, pedregoso, de tierra y cielo ardientes, en un paisaje espectral, al someterle a las negruras y fulgores de una potente tormenta que parece que se avecina. En los últimos tiempos se ha apuntado la hipótesis de que la idea de representar la ciudad bajo una potente tormenta procede de fuentes literarias clásicas. Así, el historiador romano Plinio alabó la obra pictórica del artista griego, Apeles, porque pintó incluso cosas que no pueden ser representadas en los cuadros: truenos, relámpagos y rayos. En conclusión, hoy en día es juicio unánime considerar al Greco como un artista único, sin precedentes ni continuadores. Él fue la escuela de sí mismo. Nadie después de él supo pintar del mismo modo y, lo que es más importante, nadie consiguió apelar a las evocaciones espirituales con mayor eficacia. Ante su pintura, los sentimientos responden perfectamente a la provocación emocional que emana de las obras, no solo desde un punto de vista iconográfico, sino especialmente de la visión conscientemente espiritual que el artista nos propone. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.